Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Les agradezco si me pueden ayudar a confirmar si hay buen audio en el chat. Listo, ya aquí me están diciendo que se escucha perfecto y claro. Bueno, buenas tardes para todos. Es un honor contar con su presencia en nuestro webinar que tenemos el día de hoy, de la importancia del abordaje de la enfermería en la farmacovigilancia de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Les damos la bienvenida y agradecemos a todos los que ya están listos en este momento por su puntualidad. Antes de iniciar, quiero extenderles la invitación a todos para que hagan parte de nuestro equipo de trabajo como asociados y además participar activamente en nuestras redes sociales y próximos eventos que pueden encontrar en nuestra página oficial. Está muy cerca ISOP, que es el Encuentro Mundial de Farmacovigilancia, así que aprovecho para hacer como la cuña y que pues se animen a participar. Nuevamente, muchísimas gracias. En esta oportunidad contamos con la presencia de dos personas pues que nos van a apoyar con la charla. Tengo el placer de presentarles a el enfermero jefe Javier Rodríguez, quien es experto en sostenibilidad en los contextos comunitarios, organizacionales y universitarios a través de la docencia, la investigación, la proyección social y la internacionalización. Su énfasis se centra en los hospitales verdes y la educación para el desarrollo sostenible. Lidera una red de enfermería con más de 5.500 miembros en 8 países de América Latina en la campaña mundial Nursing Now, coordinador virtual de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación del Área Andina, y también contamos con la presencia de Johan Tapiero. Johan David Tapiero Rojas es enfermero especialista en auditoría de la calidad, magíster en negocios internacionales y actualmente como coordinador de calidad y organización del Centro de Pensamiento de Calidad en Salud y Educación. Agradecemos a ustedes dos pues apoyarnos en esta actividad que es tan importante para la divulgación de la farmacovigilancia pues en los diferentes contextos de la atención en salud, y pues les damos paso. Javier, muchísimas gracias. Te voy a dar en este momento el paso como presentador. Les agradezco a todos los que vayan teniendo preguntas. Ustedes pueden ver que hay un link de chat y uno de preguntas. En el de preguntas pueden ir a medida que les vayan surgiendo, haciéndolas, las pueden formular y al final de la presentación pues las vamos a leer para que sean resueltas por los especialistas que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, ya siendo así, ya les voy a dar el paso, ya te voy a dar el paso, Javier, para compartir. Y de nuevo, muchísimas gracias. Creo que, ya ahí estás como presentador, entonces ya puedes empezar, Javier. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Por favor, regálenos en el chat si están escuchando bien a Javier y si lo pueden ver en pantalla. Y yo voy a Hola, apagar buenas mi noches. micrófono. Buenas noches a todos. Un gusto compartir y un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia.
a todo su equipo de trabajo por esta grandiosa invitación de poder compartir esta experiencia y poder generar algún tipo de trabajo conjunto para apoyar estos avances en torno a la seguridad del paciente. Hoy vamos a abordar la importancia del abordaje de la enfermería en la farmacovigilancia. Quien les habla les va a compartir la experiencia, Johan David Tapiero, que ya lo mencionaban, y Javier Rodríguez, desde el Centro de Pensamiento de Calidad en Salud y Educación, que es la organización que lideramos y que ya nos comentaban anteriormente Patricia. En el desarrollo de la presentación, en esta hora que vamos a trabajar, abordaremos dos temáticas muy concretas: el liderazgo en la enfermería y la estrategia Nursing Now, y como segundo aspecto, el impacto de la enfermería en la farmacovigilancia. Para empezar a hablar del liderazgo en enfermería y la estrategia Nursing Now, me permito contextualizarlos sobre qué es la enfermería y su proceso evolutivo histórico y cuál es el punto central de la atención de enfermería, que a veces se desconoce este rol o esta acción que trabajan los profesionales este profesional de la salud, y está enfocado al cuidado. Cuando vemos esta imagen de fondo, encontramos, y la imagen claramente, sea en cualquier contexto, la persona que está en la zona rural o una persona que puede estar en cualquier sitio en una ciudad, en la parte derecha, refleja, transmite esa imagen, el cuidado, la atención, ese amor, ese cuidado de mujer, ese cuidado doméstico, y pues básicamente de allí nace todo este ejercicio de la profesión de enfermería. Históricamente se ha dado cuidado, las madres dan cuidado desde que nace su hijo hasta que muere. Y pues en ese proceso la enfermería ha ido evolucionando. Anteriormente era un cuidado más de doméstico, más de cuidado en casa, de atención a lo que presentaban los problemas de salud de las personas, y que ha ido evolucionando. Como podemos ver en la imagen, están los enfermeros de la Edad Media en las cruzadas, donde también daban atención a todas estas personas o pacientes que se veían afectados por las heridas de guerra. Y adicionalmente, pues en la parte derecha vemos cómo cuando empiezan a crearse los albergues, empieza a darse ese cuidado directo al paciente en las instituciones que ahora llamamos instituciones de salud, y que también se tenía en cuenta todos estos aspectos de seguridad, físicos, químicos, biológicos, pero pues obviamente a su medida y a las condiciones que se tenían en ese momento. Hace poco estábamos viendo la historia en el Colegio de Enfermería de Madrid hace algunos meses, y en esa recopilación histórica se encontraba que las primeras enfermeras en Europa datan del siglo III, del siglo IV, cuando se organizan las instituciones, los sitios de atención en salud por patologías o dependiendo las afecciones que tuviera la persona. Entonces allí empieza a tener un papel relevante estas personas que daban cuidado en la historia. Y esa evolución la podemos ver reflejada acá en esta imagen de fondo, como anteriormente se daba una práctica de cuidado natural, de cuidado doméstico, y que adicionalmente con la evolución del tiempo y también la evolución histórica, empezó a darse un cuidado más vocacional. Las personas que se dedicaban a dar cuidados a las personas en los albergues, en las comunidades, en las familias, para tratar la enfermedad. Más o menos sobre finales del siglo XIX aparecen ya pues nuestra primer referente teórica y la gestora de la enfermería actual, que es Florence Nightingale, y ella pues empieza a plantear desde su teoría del cuidado todo un modelo conceptual en la cual pues empieza a darle un diferente enfoque a ese cuidado vocacional un poco más técnico, y pues allí fue evolucionando, y sobre mitad del siglo XX empezaron a darse las primeras teorías de enfermería, donde el punto central es el cuidado de la salud de la población,
y se pasa de tener un conocimiento empírico a un conocimiento más técnico, un conocimiento más profesional basado en conocimiento, en teorías propias de la enfermería, y pues allí empieza a desarrollar y a crecer la evolución de la enfermería para hacer visible la atención en salud. Actualmente existen más de 20 millones de enfermeras a nivel global, y pues en esa medida la enfermería se basa en sus propias teorías que han venido generándose desde Florence Nightingale, y pues allí muestro en la imagen de fondo varias de las teorías que se vienen trabajando. Hay diversidad de acuerdo a los enfoques, de acuerdo a los planteamientos teóricos que cada una de estas teoristas ha venido generando desde inicios del siglo XIX. Y pues este desarrollo teórico ha generado unos modelos disciplinares de enfermería, un modelo centrado, un modelo ya organizado en una disciplina profesional. La enfermería es una disciplina profesional que se basa en las ciencias, que se basa en sus propias teorías, que se basa en las tecnologías, en la cual pues ha generado unos desarrollos en los modelos conceptuales enfocados a qué es el cuidado y toda esta evolución histórica del cuidado que muy concretamente lo he desarrollado acá, y también un modelo profesional, un modelo que genera conocimiento, que genera competencias y que le da soporte a todos los programas actuales, escuelas y procesos de formación de enfermería a nivel global. Ese desarrollo pues permite un posicionamiento en el equipo de salud y en la atención en salud, un mejoramiento en los procesos de calidad de atención, un conocimiento científico para una atención basada en la evidencia, que pues son tendencias que se vienen desarrollando ya hace algunos años en la enfermería y en la atención en salud, y pues en esa medida le da un soporte científico al desarrollo profesional de enfermería. Así pues las cosas, en Colombia pues tampoco se queda atrás de este contexto, y el primer programa de enfermería en el país data del año 1903 en la Universidad de Cartagena, y de allí pues se ha dado una evolución y un aporte de la enfermería a nivel Colombia, donde pues ha sido muy fuerte. Cerca del 70% de la atención en salud a nivel global y a nivel nacional lo soporta el profesional de enfermería. En esa medida, el desarrollo de generar normatividad, legislación y un soporte legal para el desarrollo de la profesión se da en el año 1996, después de una construcción colectiva y un trabajo bastante significativo a nivel nacional, y luego en el año 2004 se genera el Código Deontológico, el Código de Ética de Enfermería. Acá me permito resaltar que la enfermería es una profesión liberal que tiene un carácter social hacia el cuidado integral, tiene y se centra en prevenir, atender, rehabilitar, recuperar las condiciones de salud de las poblaciones, de la persona, y también atender ese bienestar integral de todo el contexto y el entorno donde se desarrolla. En esa medida, también está el fortalecer las capacidades y las potencialidades que tiene cada una de las personas para el mantenimiento de la salud, y también, además de ello, cómo generar prevención a través de prácticas saludables en cualquier etapa de vida, desde el nacimiento hasta la senectud. Y pues en todo este proceso, etapas de vida y todos estos aspectos que puede abordar el enfermero, hay unas áreas donde nos podemos desempeñar, y pues está normalmente a uno como enfermero lo encasilla en el área asistencial, pero nos podemos desempeñar como docentes, como gerentes, como gestores, como investigadores, como enfermeros de atención primaria en el área comunitaria, social, también enfermeros en investigación, y pues en esa medida tiene un abanico diverso donde puede intervenir y trabajar también de una manera inter y transdisciplinaria. En esa huella pues
ha sido significativa en la calidad de atención en salud en Colombia, y pues es fundamental, es un pilar y es una columna vertebral de la atención en salud. Si no existiera pues el enfermero, realmente la atención en salud sería crítica. En el proceso histórico, pues la enfermería le ha aportado a las tasas de morbilidad y mortalidad, reduciendo allí estas. También la generación de instituciones de salud y unidades de atención, tanto hospitalarias como comunitarias y rurales. También le ha aportado a los aspectos sanitarios, a la generación de un conocimiento en salud, que es muy importante para la toma de decisiones y para la generación de políticas públicas en salud. Y pues todo eso ha dado como resultado mejor calidad de vida, la atención a las comunidades y a la persona, y el posicionamiento de la enfermería en el contexto social y laboral. Pues ese posicionamiento que es muy joven, si uno ve otras profesiones, la enfermería lleva cerca de 200 años, como lo comentaba, pero pues ha seguido evolucionando y seguirá evolucionando en el proceso histórico. Allí cabe resaltar que sin el cuidado la vida humana no existiría, y pues allí la enfermería le aporta a todo ese proceso de vida a través del cuidado. Hay unos retos grandes, existen unos retos grandes y tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. En estos objetivos, el 52% de todas las metas tiene intervención de los profesionales de la salud, y pues la enfermería ya está directamente relacionada para garantizar una salud plena, una calidad de atención en salud y minimizar los riesgos también que se pueden tener en la atención. Y pues así, como pueden ver en las imágenes de fondo, normalmente uno puede ver, o es el imaginario social de la enfermera, de pronto un poco angustiada, un poco de conflicto o un poco molesta, y esa es la percepción que tienen normalmente de la enfermería. Pero pues además de esos retos de cambiar ese imaginario, está el reto también a 2030, al igual que los ODS, y es que se requieren 9 millones de enfermeras. Tenemos actualmente entre 20 y 25 millones de enfermeras a nivel global. En Latinoamérica está alrededor aproximadamente de 9.300.000 enfermeras, pero se requieren 9 más. O sea que esa meta, para cumplir esa meta y lograr todos estos profesionales que soportan la atención en salud, se requieren formarlos desde ya. A través de ello y todos estos retos que vengo mencionando y la evolución de la enfermería, aparece el año pasado, en el 2018, una estrategia global apoyada por la Organización Mundial de la Salud y por el Consejo Internacional de Enfermería, a través de una fundación inglesa, en la cual pues pretende mejorar la salud a nivel mundial, mejorar el perfil de la enfermera a nivel global, y también cómo a través del conocimiento y la generación de liderazgo se pretende generar un movimiento global y también un escalamiento de ello en las políticas de atención en salud. En esa medida, esta campaña, que se denomina Nursing Now, ha venido evolucionando. En agosto de 2018, como pueden ver, varios países de Latinoamérica no participaban en esta campaña. Para febrero de 2019, este es el panorama, y allí pues desde Colombia ha venido pues avanzando este ejercicio. Brasil en el último mes, en México desde el mes de diciembre de 2018, y pues el reto sigue siendo aún mayor para que todos los actores de salud, no solo la campaña que se denomina Nursing Now esté enfocada a la enfermería, sino al equipo de salud. Cómo enfermería y el equipo de salud empieza a fortalecer este ejercicio de liderazgo. A través de ello, desde el Centro de Pensamiento de Calidad en Salud y Educación, somos más de 5.600 enfermeros, donde hemos generado unos espacios y alianzas con todos estos organismos universitarios, asociaciones, instituciones de salud, redes académicas, en la cual pues
Tenemos vinculados personas en toda Latinoamérica, especialmente en Brasil y en México, un gran número en temas de alta especialidad clínica, atención primaria en salud. En Colombia también, en más de 20 especialidades de enfermería, y pues allí la invitación a que a través de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia empecemos a trabajar este reto. Bueno, ya para ir contextualizando en los aspectos de farmacovigilancia, el Consejo Internacional de Enfermería, quien representa las asociaciones de enfermería a nivel global y todos los enfermeros, pues ha planteado y también se ha preocupado por estos aspectos de seguridad del paciente y farmacovigilancia, donde a partir del año 2003 ha generado unos lineamientos, unas estrategias, planteamientos a nivel global que empiezan y invitan que se traduzcan en cada uno de los países y las regiones. Allí pues podemos ver cómo desde el año 2003 genera un lineamiento y cómo cada enfermero y enfermera y con el equipo de salud también de manera transdisciplinaria debe abordar o se debe formar en temas de seguridad del paciente. También cómo a partir del año 2004 invita a nivel global a través de productos médicos de calidad en la atención en salud. En el año 2008 genera un planteamiento sobre prácticas seguras de inmunización, más de 12 millones de inyecciones se dan, perdón, 12.000 millones de inyecciones se generan anualmente y cerca del 30%, de acuerdo a lo que manifiesta el Consejo Internacional de Enfermería, presentan problemas que no son seguras por diversas condiciones de atención, por condiciones del contexto donde está la atención en salud o condiciones del proveedor. Entonces allí pues invita a esas prácticas seguras en la inmunización. En el año 2009 genera un planteamiento a través de la lucha de la resistencia antimicrobiana y pues en el año 2009 también genera un lineamiento de cómo deben atenderse las reacciones adversas a medicamentos, no solo desde el profesional de la enfermería, sino todo un trabajo colectivo del equipo de salud en atención directa al paciente. Adicionalmente a ello, en el año 2011 aparece la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables desde la organización Salud Sin Daño y también en sus planteamientos en su agenda global está el abordaje de los productos farmacéuticos desde el equipo de salud y todos sus proveedores y toda la cadena de valor y pues invita a generar y asegurar cuidados más seguros en el mundo. Entonces pues allí en este contexto evolutivo de la enfermería que ha dado hasta el momento, también los procesos de cómo a través de esta campaña mundial de liderazgo podemos sumar esfuerzos y empezar a generar trabajos conjuntos en pro de la farmacovigilancia. Bueno, acá los dejo y le doy el espacio a Johan David para que nos hable sobre el impacto de la enfermería en la farmacovigilancia. Muchas gracias, Javier. Entonces ya le voy a dar paso a Johan para que continúe con la presentación. Muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por la invitación para realizar esta presentación el día de hoy. Agradezco me confirmen si me escuchan y si me pueden ver bien. Yo te veo y te escucho perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces complementando un poco lo que mencionaba Javier en su presentación, vamos a hablar un poco más del impacto de enfermería en la farmacovigilancia. Inicialmente, quisiera mencionar unos antecedentes importantes en el contexto global. Denme un segundo que no sé por qué la presentación no cambia. Allá. Bueno, estos antecedentes, inicialmente tenemos el estudio Errar es humano, es un estudio americano que fue publicado en 1999,
Posterior a este estudio hay un precedente importante en temas de seguridad del paciente, como lo es el caso de Joseph King, un evento de seguridad clínica que se presentó en el Hospital Johns Hopkins en el año 2002-2003. Posteriormente a esto, vienen los estudios realizados en España y en América Latina, específicamente en Iberoamérica, eh, denominados IBEAS y ENEAS, que fueron publicados en el año 2006. Y finalmente, la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, que proclamó la Organización Mundial de la Salud en el año 2004. Esto como antecedentes históricos importantes en el desarrollo del tema de seguridad del paciente y la farmacovigilancia. Entonces el estudio de Rares humano básicamente nos mostró un panorama a ese momento de las muertes asociadas al proceso de atención. Y el caso de Joseph King en el año 2003 generó una fuerte reflexión respecto a la atención en los servicios de salud por parte de las instituciones, de las organizaciones de usuarios y la academia. Asimismo, el estudio IBEAS y el ENEAS, como dato relevante que quiero traer a esta presentación, nos dice que aproximadamente el 10% de las personas que reciben atención sanitaria presentan eventos adversos durante este proceso. Y finalmente, la política, la gran alianza que hace la Organización Mundial de la Salud, en la cual pues proclama que cada país debe establecer una política nacional de seguridad del paciente y la debe implementar en sus instituciones prestadoras de servicios de atención en salud. Esto ocurrió en el año 2004, entonces lanza la Cruzada Mundial por la Seguridad del Paciente, donde básicamente lo que exigía era que se contara con una política de seguridad del paciente. Esto empieza a llegar al país. En el país ya se hablaba de los temas de seguridad del paciente y de los temas de calidad a partir del decreto 1011. Sin embargo, es en el año 2008 que se establecen los lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente para la República de Colombia. Y una vez se implementan esos lineamientos, hay una cruzada en el país de instituciones prestadoras de servicios de salud y de aseguradores, y también de algunas instituciones académicas con las cuales se construye la caja de herramientas para la seguridad del paciente. Y aquí quiero empezar a hablar del impacto que tiene enfermería en los procesos de seguridad del paciente y de farmacovigilancia, puesto que esta caja de herramientas se construyó con la participación de muchas disciplinas que participan en los procesos de atención en salud. A partir de esta caja de herramientas, entonces se empieza a hablar del riesgo en salud y se empieza a hablar de las prácticas seguras, de los procesos institucionales seguros, de los procesos asistenciales seguros y se empiezan a incentivar prácticas que mejoren la atención de los profesionales, involucrando al paciente y a sus allegados en todos los procesos que tienen que ver con seguridad. Adicionalmente, esa caja de herramientas nos permitió identificar herramientas de evaluación de riesgo de caídas, listas de chequeo en procedimientos quirúrgicos, que paralelamente la Organización Mundial de la Salud estaba trabajando. Asimismo, prevención de complicaciones de anestesia, prevención de complicaciones asociadas a la disponibilidad de todo lo que son componentes sanguíneos, seguridad al paciente en los procesos de nutrición y surge algo que a la fecha todavía se utiliza en el país y que fue un trabajo de muchas instituciones principalmente acreditadas, que son los paquetes instruccionales de seguridad del paciente. En este momento en Colombia tenemos 23 paquetes y los paquetes instruccionales solamente aplican dependiendo de los diferentes procesos que desarrollamos en las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. Y finalmente, todo esto se ve reflejado en el componente del sistema obligatorio de garantía de calidad,
de Sistema de Información para la Calidad, que nos da un listado de referencia de eventos adversos trazadores según el anexo técnico de la resolución 1446 del año 2016. Así las cosas, entonces, este trabajo no ha sido de una sola institución, este trabajo ha sido un trabajo de las instituciones reguladoras del sistema, como el Ministerio, de las instituciones aseguradoras de salud, quienes a la fecha entonces van a establecer unas relaciones y van a realizar unas mediciones que dan cuenta de ese proceso. Para ello, entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Se tienen en cuenta los egresos hospitalarios y se tiene en cuenta el número de incidentes y eventos adversos que ocurren durante un periodo de tiempo específico. Este periodo de tiempo puede variar, puede depender de lo que establezca la institución o de lo que establezcan las instituciones reguladoras del sistema. A esto se debe calcular cuál es el porcentaje en incidencia o en prevalencia de eventos adversos y se deben tener en cuenta el número de reportes. Es importante mencionar que a lo largo de la historia este proceso ha cambiado y que nuestras instituciones, algunas están bastante maduras en este proceso, han podido establecer líneas de base y curvas de aprendizaje y han podido garantizar un aprendizaje organizacional respecto a la seguridad del paciente. Adicionalmente, es importante recordar que en todos los procesos de atención existe una responsabilidad médico-legal y que esta responsabilidad no necesariamente se va a dar en un contexto clínico, también se puede dar en un contexto comunitario. De ahí la importancia de que todos estemos enterados de los procesos de farmacovigilancia, entre otros. Así las cosas, la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus estrategias mundiales de seguridad del paciente, entonces tiene la meta número 3, que es el manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo. Recordemos que los medicamentos de alto riesgo son aquellos que pueden causar daño o lesión o una modificación importante en el proceso de evolución del paciente. Aquí tenemos todo lo que son los medicamentos que constituyen una quimioterapia, todos los medicamentos controlados, todos los medicamentos utilizados para los procesos de sedación y relajación. En Colombia, ¿cómo se decanta todo este tema de la seguridad del paciente? A través del sistema obligatorio de garantía de calidad. Nuestro sistema cuenta con 4 componentes. Solo después del 2010 se vuelve obligatoria la seguridad del paciente a partir de la resolución 2003, la cual pues exige los procesos de seguridad del paciente, a diferencia de los procesos de acreditación que ya contemplaban la seguridad del paciente como uno de los ejes centrales del proceso de acreditación. Todas las acciones, todos los esfuerzos que se han realizado al interior de las organizaciones y del país se reflejan en el Sistema de Información para la Calidad. En este sistema, recordemos que existe el Observatorio para la Calidad de los Servicios de Salud, el cual hace un monitoreo de todos los indicadores trazadores en términos de calidad de la atención y seguridad clínica. Y finalmente, pues esto nos ayuda y nos permite generar la auditoría para el mejoramiento de la calidad de los diferentes procesos. ¿Cómo se materializa entonces un proceso de farmacovigilancia? Una vez existen las normas internacionales y dialogan con las normas nacionales, cada institución prestadora de servicios debe generar los programas de seguridad del paciente. Toda institución va a tener un programa principal que va a llevar ese nombre, Programa de Seguridad del Paciente. Y dependiendo de los servicios que oferte, va a tener unos subprogramas. Dentro de estos subprogramas está el programa de farmacovigilancia. Este programa debe tener un objetivo.
¿Cuál es el objetivo del del subprograma de farmacovigilancia? Identificar, reportar, analizar y evaluar eventos relacionados con productos farmacéuticos durante el proceso de atención. Es importante tener en cuenta cuál es el alcance de estos programas. ¿Por qué? Porque algunas instituciones cuentan con centrales de mezclas, cuentan con centrales farmacéuticas, pero otras no. Otras reciben la provisión de medicamentos que no se pueden preparar o que no se pueden manejar en estas instituciones. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de los gases medicinales. Entonces es importante que el alcance del programa incluya tanto los medicamentos que se administran directamente o que se suministran directamente desde la institución, como los medicamentos que vienen de otras instituciones. Asimismo, el programa pues debe hacer una revisión y dar respuesta a una normatividad específica que ya está establecida. Aquí traigo un listado de normas que se deben tener en cuenta. Hay una muy reciente, la Circular Externa 02 de marzo del presente año. No voy a hacer tanto énfasis en la normatividad, teniendo en cuenta pues que necesitamos revisar otros aspectos, pero es importante que tengamos en cuenta cuáles son las normas que aplican para gases medicinales, las buenas prácticas de manufactura en la producción y generación de gases medicinales, todas las prácticas que regulan, todas las normas que regulan cómo deben funcionar las farmacias, cuáles son las condiciones bajo las cuales se deben mantener los medicamentos, entre otras normas que aplican para este proceso. Asimismo, el programa debe contener unos conceptos y unas definiciones generales sobre lo que es la seguridad del paciente y unas definiciones específicas que aplican para los procesos de farmacovigilancia. También se debe tener en cuenta que el INVIMA tiene un formato de reporte que es el FORAM, es el formato con el cual se van a reportar todas las reacciones adversas a los medicamentos. Las instituciones también deben tener su formato de reporte establecido, su formato institucional de reporte, o pueden adoptar el del INVIMA cuando así lo consideren y cuando exista un acto administrativo que así lo declare. De otra parte, pues debe existir un proceso de notificación. Hay algunas instituciones en el país que son bastante organizadas con este tema, cuentan con páginas web, correos electrónicos, líneas telefónicas, incluso a equipos de respuesta frente a los eventos adversos o las novedades de seguridad. En este momento también quisiera mencionar que cada vez hablamos menos de evento adverso o incidente y hablamos más de novedades de seguridad o novedades relacionadas con el proceso de atención, porque en ocasiones existen dudas si la situación que se está presentando corresponde a un evento adverso, corresponde a un incidente, y a veces por sospecha se hace un reporte. Es importante que tengamos presente y cada vez se habla más de novedades de seguridad, precisamente porque cuando se hacen los análisis se puede encontrar que efectivamente corresponde a un evento de seguridad del paciente o definitivamente no estaba asociada a esto. Por eso el tema de los reportes es tan importante dentro de las organizaciones. El programa también pues debe contar con unos responsables. El líder del programa siempre debe ser un químico farmacéutico y el reporte de los casos lo debe realizar todas las personas que participan en el proceso de atención o en el ciclo de vida del medicamento durante el proceso de atención. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque no es solo enfermería. De hecho, todos los instrumentos y todas las herramientas que se han desarrollado han tenido la participación de muchas disciplinas, de técnicos, de profesionales, de químicos, de enfermeros, de médicos. Entonces es importante que tengamos presente que ese reporte no es exclusivo de los profesionales de enfermería. Conceptos y definiciones específicas
cuando hablamos de farmacovigilancia, tener en cuenta los problemas relacionados con la utilización de medicamentos, los cuales pueden darnos indicios de errores asociados a la prescripción, a la dispensación, a la administración, o errores por parte del paciente o del cuidador. Los resultados negativos asociados a la medicación. Esto también es importante poder en comités, los comités de seguridad del paciente y los comités de farmacovigilancia son los que se encargan de revisar estos términos y hacer las aclaraciones que consideren necesarios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, un resultado negativo asociado a la medicación, no estamos hablando necesariamente de una reacción adversa al medicamento. Son dos cosas totalmente diferentes. Eso es importante que se precisen los programas y que se le aclare y que se le comunique a los equipos de salud. De otra parte, también quiero mencionar que dentro de los paquetes instruccionales de seguridad del paciente encontramos cómo mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos. Esto aplica para todos los que manejan medicamentos. Recordemos que los medicamentos principalmente son manejados por enfermería, pero hay unos específicos que son manejados por los médicos y en algunos casos fortuitos por técnicos. Entonces es importante que revisemos este paquete instruccional, el cual pues básicamente pretende que identifiquemos nuevas fallas en los procesos que desarrollamos a diario, que podamos establecer cuáles son esas barreras de seguridad que nos van a proteger de un incidente o de un evento adverso en farmacovigilancia y algunos factores que pueden contribuir a la ocurrencia de que se presente. ¿Cuál fue el contexto en el que se realizó este paquete instruccional? Al momento de la revisión, se concluyó que el 67% de las prescripciones médicas contenían uno o más errores, que el 46% de los errores en la prescripción ocurrían bien fuera en el ingreso o en el egreso hospitalario. Entonces, esos son momentos importantes en los que no solamente está el médico, también hay otros profesionales que están acompañando ese proceso y que entre el 50 y el 70 de esos errores se podían prevenir. Entonces es bastante interesante este paquete instruccional y nos da luces de qué es lo que debemos hacer. Lo siguiente es los errores relacionados con medicamentos constituyen la principal causa de eventos adversos en la prestación de servicios de salud. Eso también es un dato que es bastante interesante porque pues a veces creemos que pueden ser más las caídas o otro tipo de evento adverso y resulta que los errores en la medicación son bastante significativos. Y para finalizar, pues el 19,4% del total de eventos asociados a medicamentos pueden producir lesiones, pueden producir discapacidad o pueden producir muerte. El paquete también nos muestra la metodología para realizar el análisis de este modelo. Sé que muchos de ustedes lo conocen, sé que es el que más utilizamos porque es un modelo que es bastante amable y que facilita los análisis de los eventos adversos para poder obtener un aprendizaje institucional. Para finalmente, pues recordarles que en este proceso, pues debe el Comité de Seguridad del Paciente es el que va a realizar el análisis y que debe existir un referente de seguridad del paciente, el cual va a trabajar de la mano con el líder de farmacovigilancia y van a tener en cuenta todas las opiniones y todos los aspectos que aporte el equipo de salud para poder establecer cuáles fueron esas fallas activas, esas fallas latentes, cuáles fueron esos errores, donde se dio ese inicio de atención insegura y se pueda establecer pues cuál fue la ruta y se pueda obtener un aprendizaje organizacional.
Ya para terminar, quisiera mencionar algunas acciones que desde la farmacovigilancia podemos realizar a diario. Son acciones muy sencillas que pueden ser muy costo efectivas. La primera es pues continuar con las notificaciones siempre que sospechemos que está sucediendo algo con el paciente frente a la administración de un medicamento, frente a el contacto, la aplicación de un medicamento, debemos hacer ese reporte. Recordemos que esa notificación puede ser activa o puede ser pasiva, puede ser inducida por alguien que de pronto nos dijo, mira, después de que pusiste el medicamento, noté que el paciente se puso de esta forma, noté que sudó, entonces, o un tercero. Las rondas de seguridad, recordemos que las rondas de seguridad no las hace solo enfermería, se puede hacer con el especialista, se puede hacer con cirugía, dependiendo del servicio en el que nos encontremos. Una revisión breve de la seguridad del paciente. Siempre que exista algún tipo de duda, siempre que identifiquemos una reacción diferente a la que consideramos como normal, hagamos una revisión. ¿Qué fue lo que administramos? ¿Qué fue lo que se ordenó? ¿Por qué se ordenó? Esas revisiones breves nos pueden ayudar y nos pueden evitar muchísimos problemas con el paciente y podemos actuar de una forma oportuna. Finalmente, recordarles que existen metodologías como el paciente trazador, las cuales nos ayuda a identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y definitivamente priorizar los medicamentos, la medicación, los horarios, cuáles son las condiciones que el paciente debe tener para administrar ciertos medicamentos que son muy específicos en su proceso de atención. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta para Javier y para mí. No sé, los escucho. Bueno, muchísimas gracias a Javier y Johan. Pues quedan abiertas las preguntas para que nos vayan escribiendo, por favor. Si nos pueden ayudar los asistentes a decirnos de qué país nos acompañan y qué profesiones tienen para pues saber en el contexto que nos hacen las preguntas y pues para también saber muy bien quién nos acompaña. Nuevamente, muchísimas gracias. En este momento le voy a dar la palabra a Ángela Caro, que es nuestra presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, quien quiere tomar la palabra un momento. Ángela, bienvenida. Ya te voy a dar micrófono abierto. Listo, Ángela, ya Hola, tienes. buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Hola, Javier, qué gusto oírte y verte de nuevo. Y hola, Johan, qué gusto conocerte. Gracias. En nombre de la asociación, en nombre de la junta directiva, pues agradecerles que nos hayan acompañado, que estén acá en este espacio tan interesante de reflexión y de debate. Muchas gracias por la presentación. Muchos de los que usualmente siguen nuestros webinars son personas que trabajamos en farmacovigilancia todo el tiempo y estábamos en deuda de hacer algo específicamente para las enfermeras y enfermeros que trabajan en temas de farmacovigilancia. Sabemos que cada vez son más personas las que se integran a los grupos que, como mostraba Johan, son interdisciplinarios y que finalmente estamos trabajando por un único fin, que es la seguridad del paciente. Entonces, a raíz de que tuvimos en mayo el mes de enfermería y se movió mucho el tema del uso seguro de medicamentos con todo lo del reto de la Organización Mundial de la Salud para disminuir los errores de medicación, pues no podíamos dejar pasar el momento para hablar del rol de enfermería en farmacovigilancia. Así que de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera hacer una pregunta un poco acerca de qué responsabilidades o qué más soporte podemos encontrar quienes usualmente trabajamos en farmacovigilancia, que como tú lo decías hace un momento, usualmente somos los farmacéuticos. ¿Qué más soportes podemos ver? Yo, de hecho, hoy estaba en un evento muy interesante donde se mostraban equipos de administración segura de medicamentos, donde
cada cual aporta como desde su punto de vista, ¿no? Y entonces hablábamos acerca de la prevención de infecciones, desde el área de infecciones, pero también desde el tema de la compatibilidad química que aportamos los farmacéuticos, y pues obviamente que enfermería es el líder en la administración segura de medicamentos. Entonces me gustaría que retomáramos de pronto un poquito acerca de esto, de cuál es ese rol como más enfermería tiende a liderar estos roles de administración segura de medicamentos porque sabemos que la farmacovigilancia ya no solamente ve las reacciones, sino que obviamente tenemos un abordaje mucho más amplio. Entonces quisiera que profundizáramos un poquito en eso. No sé si Javier, Johan, el que considere o juntos se nos pueden apoyar los dos. Muchas Claro gracias. que sí. Claro que sí. Bueno, mira, respecto a todos los temas de administración segura de medicamentos, en lo que ha avanzado enfermería en los últimos años, aquí en el país te puedo contar que hay una estrategia que se llama equipo de respuesta rápida. Esta estrategia básicamente, ¿en qué consiste? Hay un equipo dentro de la organización que se prepara para un evento relacionado con la administración de segura de medicamentos. Entonces te voy a poner una situación. Yo soy el enfermero del servicio y me piden hacer una administración en un paro cardiorrespiratorio y no puedo hacer la administración porque estoy cansado, porque estoy agotado, porque hay unos factores externos que impiden que yo haga esa administración de una forma correcta. ¿Qué se hace? Se llama a ese equipo y en ese equipo hay un enfermero que asume ese rol para evitar el, el incidente o el evento adverso. Ese es uno. Esa es una estrategia que realmente me llama mucho la atención. Las instituciones donde está ese equipo pues sí, cumplen con ciertas características en términos de acreditación, de alta calidad, de certificaciones internacionales y demás, pero pues me parece importante mencionar, o sea, un equipo de respuesta rápida puede ser una opción. Hay otro y es la identificación de que no se puede interrumpir al personal de enfermería al momento de la preparación de los medicamentos. Entonces hay varias estrategias. Una de las estrategias es que para la preparación la enfermera se va a un área especial donde está solo ella y se coloca un chaleco en el cual se le informa a las personas que no la pueden interrumpir porque ella está preparando los medicamentos. Eso también es una estrategia que me ha llamado mucho la atención porque normalmente el chaleco es de un color diferente al blanco. Entonces no pasa desapercibido el chaleco de la persona que está administrando los medicamentos, que los está preparando y que posteriormente los está administrando. He visto algunos avisos que dicen, por favor no me interrumpa, me encuentro administrando medicamentos o me encuentro preparando medicamentos. Eso también va generando cultura. Definitivamente en todos los temas de seguridad del paciente, lo más complejo es poder cambiar esa cultura de que veo al enfermero y entonces le pregunto por el laboratorio, le pregunto por lo que dijo el médico, le pregunto si ya vinieron mis familiares a visitar a mi esposa, esposo o lo que corresponda, ¿sí? Entonces, son estrategias que son muy sencillas, que van cambiando la cultura y que van garantizando esos procesos de farmacovigilancia. Esas dos, en este momento, sé que varias instituciones las están utilizando y sé que son muy efectivas. Eso respecto a cómo podría mejorar. No sé si contesté la pregunta que hacías. Si tienes Me permite un otra duda. aporte, pues un poco más global. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te oímos. Sigue, por Ok, favor, Javier. perfecto. Activa tu Entonces, cámara para verte. sí, ya.
Bueno, entonces lo que yo les voy a comentar también son experiencias un poco más globales que plantea el Consejo Internacional de Enfermería para que lo desarrollen cada una de las asociaciones nacionales en sus procesos formativos en enfermería, también cómo lo desarrollan las asociaciones de programas y facultades de enfermería. Son dos programas generales que pues son muy básicos, pero que son fundamentales si realmente se desarrollan en los equipos de salud o también en los procesos formativos de salud. El primero de ellos es denominado Programa Cuidados Seguros. A través de él hay unos lineamientos y planteamientos de cómo enfermería, con un trabajo interdisciplinario, se atiende, se educa, se defiende, se comunica y se relaciona para mejorar los aspectos de seguridad del paciente y farmacovigilancia. Allí hace especial énfasis en la educación, en el enfermero, en los profesionales de la salud y equipo, la familia y el paciente. El segundo programa general que plantea el Consejo Internacional de Enfermería es un programa enfocado al control de antimicrobianos a través de la declaración y la política de alto nivel de las Naciones Unidas que se dio hace varios años, y cómo estos planes globales generan procesos de intervención, de prevención de estos riesgos que tienen para la atención del paciente en farmacovigilancia y un trabajo multidisciplinario. Entonces, estos son dos aspectos generales que habría que desglosar y también empezarlos a trabajar porque, pues, de hecho, hay algunos avances en las instituciones de salud, pero hay muchos retos en algunas instituciones de primer, segundo, tercer nivel y también en los procesos formativos. Digamos, aporte a la pregunta que hacía Ángel. Hola, no sé si tengan más preguntas. Vale, de mi parte quedó contestada. Muchísimas gracias. Muy interesante que pudiéramos tal vez ampliar algunas de estas estrategias en otro de estos ejercicios de webinar, Javier, Johan, frente a cómo trabajar unidos por el uso seguro de los medicamentos, que es nuestro interés principal ahora, y el tema de la prevención de errores de medicación que nos está afanando bastante en los ambientes asistenciales. Entonces, súper interesante, muchísimas gracias. No sé, Patricia, si tenemos más preguntas desde nuestros participantes, si ya nos contaron de qué países nos están viendo. Sí, hay varias preguntas, son varias, entonces vamos a seleccionar algunas como que engloben un poco lo que están preguntando todos, las voy a leer. La primera es, ¿cómo realizar el seguimiento en la administración de medicamentos sin que el personal de enfermería se sienta vigilado, entre comillas? Soy química farmacéutica desde Colombia, María Victoria Guarín Duque. Bueno, respecto a esa pregunta, hay algo que es importante y es que los procesos de calidad mencionan que las verificaciones, lo ideal es que se realice por parte de iguales. En este sentido, y yo conozco experiencias muy importantes de instituciones acreditadas en el país, esas verificaciones las hace directamente las coordinaciones de enfermería. Cuando ocurre un incidente o un evento adverso y se está haciendo el análisis, pues ese análisis sí es multidisciplinario. Ese análisis sí se tiene que hacer, pues, naturalmente con un químico farmacéutico y demás, porque además existe una falla que probablemente enfermería no esté contemplando. Pero normalmente los seguimientos los debe hacer el jefe inmediato del servicio. Normalmente son los coordinadores los que realizan ese seguimiento. Y hay otra estrategia que es la que pues, es una estrategia muy conocida, que es la que se llama Green Bell, que es de 6 Sigma. Esta es una estrategia bastante interesante en la que la institución lo que hace es define un equipo de evaluación de
temas específicos que tienen un impacto en la seguridad del paciente. En el Green Belt se utiliza muchísimo para todos los temas de administración segura de medicamentos, y lo que se hace es, en alguna oportunidad participé en una de esas capacitaciones, se hace la evaluación de de cuál fue el proceso o el curso que tuvo el enfermero para la administración segura del medicamento. Si verificó la historia, si verificó la orden, por ejemplo, del infectólogo, si verificó, pues obviamente, los resultados con los que se tomaron la decisión, si tiene en cuenta, por ejemplo, las fechas de inicio y las fechas de terminación del antibiótico. Entonces, esa es una metodología bastante interesante porque las personas deben asistir, ellos hacen un pretest, tienen unas sesiones de capacitación, luego hacen una parte práctica y en la parte práctica les dan una certificación de que realmente están haciendo el proceso como debe ser. Si habían condiciones, por ejemplo, de almacenamiento del medicamento, que se cumplieron esas condiciones. Es una metodología bastante interesante. Y la ventaja que tiene esa metodología es que no la hace ni el jefe, ni la hace directamente una persona de la institución, sino lo hace un equipo que está aparte del servicio, que no conoce como la dinámica del día a día de la enfermería. Esa metodología considero que sería una buena opción. No sé si Eh, Javier quiera aportar algo en esta pregunta. Sí, sí, más que todo desde, pues es como se siente vigilado el enfermero cuando está en ese procedimiento, y la ley 911 de 2004, que es la ley de ética de enfermería, indica muy claramente que el enfermero está en su condición como profesional de exigir una prescripción médica adecuada, legible, correcta, actualizada, y también de poder tomar las decisiones de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su autonomía. Y hay algún aspecto fundamental que también menciona la norma, y es ese proceso de trabajo conjunto para la toma de decisiones y la comunicación, que es muy importante, que a veces falla en los equipos de salud y pues lleva a los errores que se generan o los problemas de atención. Muchas gracias a los dos. Voy a leer otra pregunta. Dice, esta ya la han tocado un poco por encima, pero de pronto para puntualizarla. Dice Sandra Milena Guío Acevedo, dice, trabajo en Clínica Foscal en Santander en el programa de seguridad del paciente. Tengo una duda respecto a los análisis de los eventos. ¿Es indispensable que un integrante del programa de seguridad del paciente esté presente en los análisis de los eventos? Es lo ideal, es lo ideal. ¿Por qué? Porque el referente de seguridad del paciente tiene un marco más amplio que los líderes de los subprogramas. Y eso también depende del tipo de evento que se está analizando. Si es si es un evento adverso, por ejemplo, de tipo médico, ¿sí? Eh, También hay que mirar cuál es el papel que tiene el enfermero referente de seguridad del paciente frente a ese evento o incidente de seguridad. Pero sí es ideal que el referente de seguridad del paciente sea el que acompañe esos análisis. Normalmente los referentes de seguridad del paciente tienen un panorama más amplio de lo que se realiza. Si nosotros miramos, por ejemplo, el líder de farmacovigilancia es un químico farmacéutico porque es su fuerte, porque puede dar cuenta respecto a aspectos técnicos que al enfermero pues se le pueden escapar. Entonces, la respuesta es que es lo ideal. No sé si Javier quiere aportar algo. No, no, ya hice la respuesta. Eh, dice, esto es muy, muy puntual, dice Sandra Mercedes Arciniegas Gutiérrez. Buenas noches, QF del Hospital San Rafael de Tunja.
Por favor, ¿me pueden indicar referencias bibliográficas en las que me pueda apoyar para la administración segura de medicamentos citotóxicos y otros de cuidado especial como la vincristina, metotrexate y ácido folínico, entre otros? Bueno, sí, como tú lo dices, es una pregunta muy puntual. En este momento, una guía como tal no existe. Lo que sí existe es bastantes artículos que hablan respecto a los cuidados que se deben generar. En este sentido, pues la propuesta sería, se puede plantear un grupo dentro del programa de seguridad del paciente que puedas realizar una revisión de cuáles son las recomendaciones que se deben tener con este tipo de medicamentos y generar un protocolo basado en la evidencia. No una guía. Las guías son más, eh, requieren de unos procesos más complejos, pero para esos temas tan específicos se podría realizar un grupo, básicamente un grupo focal que se encargue de hacer la revisión de esos medicamentos específicos. No sé si Javier quiera aportar algo. No, Johan. Ok. Bueno, y acá tenemos otra. Es como un comentario de Sí. Luz Ángela Avendaño Plata. Dice, buenas tardes, soy Ángela Avendaño, enfermera del Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá. Quiero generar un aporte acerca del papel tan importante que ejerce el profesional de enfermería en la transversalidad de todos los procesos de la política de seguridad del paciente, por lo cual es de vital importancia ejercer el empoderamiento de nuestra profesión en todos los ámbitos interdisciplinarios que se nos presentan en nuestras instituciones. En el caso puntual de farmacovigilancia, el uso seguro de medicamentos, medicamentos LASA, antibióticos y de alto riesgo, entre otros. Ujú. La verificación, registro y socialización de alertas sanitarias emitidas por las agencias regulatorias y procesos de capacitación en temas de farmacovigilancia a todo el personal para apoyar las acciones pertinentes de la cultura de vigilancia y reporte de eventos. Gracias. Muchas gracias, Luz Muchísimas Ángela. No sé gracias. si tienes Muchísimas comentarios. gracias, Luz Ángela. Estamos totalmente de acuerdo. Como lo decía Javier al inicio de la presentación, enfermería soporta el 70% de los procesos de atención en salud y naturalmente dentro de esos procesos está todo lo relacionado con la seguridad del paciente, análisis de evento adverso. Muchas gracias por recordar pues todo el tema de verificación, reporte, registro, el cual pues naturalmente hace parte de nuestro hacer diario. Muchas gracias. Bueno, muchas Eh, gracias también por el aporte y pues seguramente, como decía Ángela, este es un proceso que hay que seguir profundizando y que hay que seguir articulando para hacer un buen ejercicio en torno a la farmacovigilancia. muchas gracias. Y finalmente, Elena Checa dice, solicito me colaboren con alguna estrategia para crear cultura del autorreporte del personal cuando comete un error en la administración de medicamentos, ya que se tiende a ocultar y solo lo detectamos en rondas. Bueno, respecto a ese proceso hay algo que me parece importante mencionar y es que yo creo que es uno de los procesos más fuertes de lograr a nivel institucional. Y básicamente por dos razones. La primera, porque a la gente no se le informa que los procesos de reporte no son punitivos. Entonces, siempre que hablamos de informe, de reporte, de incidente, de evento, entonces las personas lo que piensan es terminación de contrato, me van a despedir, me van a cambiar de mi servicio. Entonces, eso es importante. Es importante iniciar por ahí, informándole a la gente que dentro de los procesos de mejora, el reporte es fundamental y que el reporte lo hacemos todos, no que solamente los hace enfermería o solamente el auxiliar de enfermería o solamente el médico, no, el reporte lo hacemos todos. Y enseñarle a la institución eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, y eso es algo en lo que normalmente las instituciones
en ese proceso de aprendizaje caen es, tengo muchos reportes, pero nunca comunico qué pasa con esos reportes, ¿sí? Entonces, por un lado está el miedo del trabajador que piensa que lo van a despedir porque si realiza un reporte. Y por otro lado está que no existe una estrategia de comunicación que diga al 30 de cada mes, en la entrada de la institución, este mes tuvimos tantos incidentes y tantos eventos adversos. Gracias por tu reporte. Tu reporte nos ayuda a mejorar el hacer diario. Un ejemplo. O los directores, hay instituciones, en las instituciones acreditadas, los directores presentan un informe mensual de resultados. Y en ese informe mensual de resultados siempre presenta lo que se reportó, quiénes lo reportaron. Esos reportes estaban asociados a qué actividades, a procedimientos quirúrgicos, a administración de medicamentos, a caídas, a traslados. Eso es importante mencionarlo. Y que nunca se haga con el ánimo de desprestigiar algún servicio o desprestigiar a alguna persona, porque a veces la gente lo puede sentir de esa forma. Entonces, simplemente un mensaje general sobre qué se hizo ese mes. Entonces, identificamos 100 reportes asociados a la administración de medicamentos. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que vamos a implementar? Las rondas de calidad, la verificación rápida. Vamos a implementar una vez al mes, vamos a hacer paciente trazador. Son ejemplos de cómo se puede hacer. ¿Listo? Sí, yo ahí tengo un aporte, ¿todavía puedo hacer, sí? Bueno, pues, Claro, Javier, por Claro que sí, supuesto que dale. lo puedes hacer. bueno, no, pues por el tiempo, pero en el aspecto de generar un programa y desarrollar la cultura que era la consulta, es básicamente un trabajo en red, un trabajo con comunicación y un trabajo de lenguaje. ¿Por qué? Porque desde los procesos formativos todavía sigue siendo débil ese aspecto de llegar a seguridad del paciente y llegar allá a profundidad en su programa de farmacovigilancia. Son retos en todos los procesos formativos, tanto de enfermería, medicina o cualquier otra área. Dos, la institución de salud. Por ejemplo, doy mi experiencia cuando ejercí en el área de reanimación y también de medicina interna y otros servicios, es ese temor como enfermero o profesional de la salud de reportar, uno, que me va a quedar más tiempo en el turno, o dos, va a ser punitivo y me va a afectar. Entonces allí la estrategia, el lenguaje que transmite el equipo directivo o el equipo técnico o operativo debe ser clave para generar, evitar esos sentimientos que genera en el profesional y que finalmente no reporte y se genere un subregistro de estos eventos que se generan. Adicionalmente a ello, un trabajo conectado entre la estrategia de la institución. De hecho, hay muchas instituciones todavía que no tienen como prioridad y planteamiento estratégico la seguridad del paciente. Y allí es fundamental porque pues si nace como programa o proceso operativo, pues realmente no va a tener un impacto en la estrategia organizacional. Y adicionalmente, cómo se traduce ese planteamiento o estrategia directiva a los procesos y programas donde se plantean estos programas de atención segura y cómo eso se traduce a que lo entienda el profesional que está allí. Entonces, allí es fundamental la educación continua y permanente que se da a todo el equipo de salud para que se haga un ejercicio integral de un programa de atención segura y pues en este caso farmacovigilancia. Muchas gracias, Javier y Johan. Ángela, no sé si quieras comentar algo. Sí, sí, pues nuevamente agradecerles, excelente todos estos aportes que nos acaban de entregar. Realmente yo quedo muy contenta porque considero que enfermería es el pilar fundamental para el tema del uso seguro de medicamentos. Así que muchísimas gracias. Pero no me puedo ir sin hacerles una pregunta final
Javier, yo creo que ya la gente del Grupo de Seguridad del Paciente Latinoamérica, que ya tiene más de 3.200 miembros, te reconoce como un líder interesante en temas de seguridad del paciente y en temas de enfermería. Y pues Johan, también eres un líder interesante dentro de este centro de gestión. ¿Cómo hacer para que enfermería tome ese rol de liderazgo que le corresponde en el uso seguro de medicamentos? Estuve recientemente en el foro de la OES y estaba escuchando al doctor Albert Hu, que supongo que lo reconocen con todo el tema de segunda víctima. Fue un placer escucharlo. Y hablaba de liderazgo y hablaba de liderazgo clínico. Y siempre cuando terminaban y decían las exposiciones, hablaban y el liderazgo médico, y bueno, yo me tomé el atrevimiento de hacer una pregunta. Me parece súper chévere el tema del liderazgo médico, pero es que hay bacteriólogos, hay farmacéuticos, hay ingenieros biomédicos, hay terapia y obviamente está enfermería. ¿Cómo hacer para que realmente tomemos nosotros las otras profesiones, diría yo, no médicas? ¿Cómo haríamos para favorecer el liderazgo y que nos apersonemos y nos responsabilicemos de lo que nos toca? Es decir, los farmacéuticos tenemos que ponernos serios y decir, listo, mi pedazo en el uso seguro de medicamentos es este y es grande y es fuerte y me pongo la camiseta y lo hago. ¿Cómo hacemos para que el personal de enfermería tome ese papel de liderazgo que le corresponde? Última pregunta y ya nos vamos. ¿Qué me pueden contar? Javier. Bueno, allí es fundamental empezar desde donde nacen las profesiones y es las escuelas de enfermería. El llegar desde la asociación en alianza también con nosotros y otros organismos de enfermería a nivel nacional y pues en cada uno de sus países para transformar a estas personas que van a llegar al contexto laboral y de atención del paciente. Dos, estos ejercicios de educación continua, tanto en estos espacios virtuales como presenciales, donde podemos plantear ejercicios de formación conjunta para que enfermería empiece a identificar. De hecho, muchas de las enfermeras que se forman en auditoría en salud o gerencia de la calidad, terminan con enfoques hacia atención y seguridad del paciente, profundizando en esa área y que pues viene en crecimiento y es fundamental generar educación en ese aspecto. Y pues tercero, aliarnos, trabajar conjuntamente y pues a través de esta campaña que les mencionaba al inicio, cómo generamos planes concretos de liderazgo, formación, integración, trabajo conjunto entre nuestras disciplinas para realmente generar un movimiento que lo escalemos en aspectos de visibilidad y que cada uno se siente identificado en cómo atender esos aspectos de farmacovigilancia. Y pues en este caso, como mencionas, enfermería, que es una profesión base que está en todo el ciclo de vida digamos, de un medicamento o producto farmacéutico. Excelente. Johan, ¿tienes algún aporte? Sí, pues básicamente estoy muy de acuerdo con lo que menciona Javier. Definitivamente hay que gestar el trabajo colaborativo. En la medida que nosotros hablemos como equipo y nos sentemos farmacéuticos, químicos farmacéuticos, enfermeros, terapeutas, en la medida que nosotros generemos trabajo colaborativo, ese liderazgo va a ser mucho más visible, va a ser mucho más sencillo realizar los análisis, va a ser mucho más sencillo identificar estrategias que nos aporten a todos. Cuando pensamos en forma individual, definitivamente nos empezamos a sesgar, dejamos, de hecho el liderazgo, la teoría del liderazgo pues habla de que debemos influir un poco en el otro, ¿sí? Y de eso se trata el trabajo colaborativo, o sea, hay muchas cosas que de pronto podemos hacer bien solos, pero hay otras cosas que definitivamente es mejor hacerlas en grupo. Podemos tener más visiones de las cosas, podemos identificar más oportunidades de mejora,
podemos hallar más fortalezas y podemos tener mejores resultados. Sí, yo quiero hacer una reflexión allí y es eh, unos simios, micos que estaban en la playa y pues la gente empezaba a darle papas, ¿sí? Pero a ver, ellos se la comían con todo y arena, ¿sí? Caía en el piso la papa y el mico se la comía con una gana y pues obviamente pues luego uno de ellos empezó a lavarla con agua del mar y empezó a comerla así. En la medida que esa persona lo hizo, otra lo vio que lo hacía y empezó a imitar lo que hacía el otro. Y así sucesivamente. En un lapso de tiempo, ya las micos de esta playa lo que hacían era lavar las papas para consumirlas y no como lo hacían antes. Entonces, allí pues es una reflexión de cómo empieza a gestarse un cambio a través de esto que veníamos comentando. Súper, súper. De verdad que aquí ya me están empezando a llegar al chat felicitaciones de personal de enfermería que estuvo conectado en el webinar y que les pareció espectacular. De verdad que muchas, muchas gracias por estar. Gracias por esa reflexión. Como saben, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia es un amigo y un aliado para lo que necesiten y para poder construir país y para poder construir estrategias que realmente impacten la seguridad de los pacientes. Yo por ahí ya me despido. Muchísimas gracias y pues Pati, te dejo para que hagas el cierre. Gracias, Ángela. Nada, pues como dice Ángela, por acá están enviando agradecimientos. La jefe Sonia Aldana Jiménez comenta, buenas noches, excelente estrategia para socializar y retroalimentar al grupo interdisciplinario porque la seguridad del paciente es responsabilidad de todos. Creo que cierra un poco como la sensación que tiene el auditorio. Nuevamente, muchísimas gracias a Javier y Johan por su tiempo, su disposición y su valioso aporte, porque es cierto que somos un equipo y pues como tal debemos comportarnos siempre en pro de el paciente. La atención centrada en el paciente es finalmente lo más importante y pues nosotros desde la Asociación de Farmacovigilancia les agradecemos y nada, pues les doy la palabra para que se despidan. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda adicional o comentario que quieran realizar, pues mi correo electrónico es Johan Tapiero Rojas y el correo del Centro de Pensamiento, creo que lo están visualizando en este momento, es centro de pensamiento cs@gmail.com. Bueno, entonces también muchas gracias a la asociación, a Ángela, a Patricia, a los asistentes por los valiosos aportes, por los mensajes tan positivos y también por esa disposición de esta hora estar todavía conectados y poder construir conjuntamente. Esto es un inicio y pues como dice la reflexión ya para finalizar, nuestra gran diversidad, nuestra gran fuerza colectiva. Así que cada una de las disciplinas y cada uno desde sus contextos y sus labores puede aportarle a este ejercicio. Y muchas gracias nuevamente y les deseo una feliz noche. Gracias, Hasta Javier. luego. Gracias, Johan. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias porque estar acá pues revela el compromiso que todos tenemos desde nuestras profesiones. Pues con respecto a farmacovigilancia, aprovecho nuevamente para invitarlos a todos a ser parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y nuestros grupos multidisciplinarios para trabajar en pro de farmacovigilancia. Y les recuerdo nuevamente a todos que este año tenemos ISOP 2019 en Bogotá. Digamos que el encuentro mundial solamente ha estado 3 veces a este lado del mundo, en el continente, entonces hay que aprovechar que está en Bogotá, que está cerca, es realmente una fuente muy importante de información, un encuentro con personas de todo el mundo que trabajan enamorados de la farmacovigilancia, así que como sé que todos ustedes son unos enamorados farmacovigilantes, están cordialmente invitados. Recuerden ISOP 2019 en Colombia. Pati, Bienvenidos todos.
Pati, perdón que yo me despedí, pero es que no me puedo ir sin decir que recuerden que dentro de este Congreso Mundial de Farmacovigilancia vamos a tener un curso de prevención de errores de medicación que no se lo pueden perder. Prevención de errores de medicación, viene Brian Edwards desde Londres, vienen personas de México, vienen personas de Holanda, de África, a hablarnos cómo se previenen los errores de medicación. Es súper importante que todos puedan estar ahí. Perdón, pero no nos podíamos ir sin contarle a la gente. Sí, claro que sí, Angelita, gracias, gracias. Entonces, pues nada, damos por terminado nuestro cuarto webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan una muy bonita noche. Hasta luego, gracias. Luego. Gracias.